Oggi Podríamos dar comienzo. Hoy vamos a presentar este nuevo seminario de nuestro web Mita, que forma parte de esta serie de seminarios organizados justamente por el Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos, que está hecho, digamos, por la Universidad de Parma en colaboración con la Universidad de Buenos Aires. El seminario de hoy justamente se va a referir a un tema muy interesante. Yo voy a presentarles, a presentar al profesor Antoniazzi, que está presente hoy aquí con nosotros y que va a introducir justamente la clase de hoy. Yo les recuerdo a todos los participantes que durante la clase estará activa la posibilidad de poder hacer preguntas poniéndolas en el chat de la videoconferencia, y que finalmente el profesor Morbarigazzi va a estar disponible para contestar a las preguntas. Damos comienzo a la jornada. Les agradezco a todos, los saludos a todos, y le doy justamente la palabra al profesor Antoniazzi para la presentación de la clase de hoy. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la alta presión, de las altas presiones y de su aplicación, que es una tecnología que ya tiene algunas décadas, pero en los primeros tiempos se pensaba aplicarla a todos los productos, a la pasteurización de todos los productos. Por lo tanto, yo hace unos años he visto yogures pasteurizados con alta presión, pero el yogur, por la ley italiana, no vale para todo el mundo, tiene que tener un cierto número de microorganismos vivos. Por lo tanto, estas altas presiones no funcionan. Luego, en el tiempo, se vio y se han encontrado aplicaciones específicas donde no es un problema de costos, pero sí es un problema de tecnología. La tecnología en caliente no funciona porque arruina los colores, arruina los sabores, y por lo tanto encontró un desarrollo en los últimos 4 o 5 años. También en Italia tenemos un cierto número de plantas. El más grande, digamos, tendría que hablar en plural porque son más de una línea, son aquellos de la HPP Italia en provincia de Parma, y el ingeniero Michele Morbarigazzi nos va a explicar sus aplicaciones, que son realmente muy interesantes. Gracias. Muy buenos días a todos. Yo soy Michele Morbarigazzi y tengo la responsabilidad técnico-comercial de HPP Italia, y hoy les voy a contar algo de HPP como algo introductivo. Vamos a tratar de darles en forma bastante operativa el sentido de lo que es HPP y cómo se la aplica, con algunos ejemplos que veremos también. Voy a compartir mi presentación. Si se ve correctamente, aquí estamos. HPP es la sigla de High Pressure Processing, tratamiento a alta presión. Como decía el profesor Antoniazzi, es un método relativamente nuevo. Digamos que a nivel de aplicación industrial tiene aproximadamente 25 años, para estabilizar los alimentos utilizando valores extremadamente altos de presión. La principal característica de HPP es que es un proceso en frío. Es un proceso frío, proceso en el cual los productos alimentarios son sometidos a miles de atmósferas de presión hidrostática. Las presiones en juego son las que superan las 4.000 atmósferas. Uno se mueve entre las 4.000 y 6.000 atmósferas, que es el valor máximo de aplicación de las plantas para los alimentos. Más
de 4.000 bares se logran inactivar las formas micróbicas vegetativas, en primer lugar parásitos, pero también los mohos, las levaduras, bacterias y virus, y con esta inactivación se puede garantizar dos principales aspectos: la seguridad alimentaria cuando abatimos los patógenos y el aumento de la shelf life cuando reducimos la cantidad de bacterias alterantes. El HPP es un proceso, se llama también pascalización, es un proceso que casi no tiene efecto sobre las esporas, por lo tanto no se habla nunca de HPP como una esterilización en absoluto, y tiene una acción muy contenida sobre en las cadenas enzimáticas, justamente porque es un proceso frío, preserva o tiende a preservar las características sensoriales, pero también las características nutricionales de los alimentos. Por lo general, estas características son alteradas por los tratamientos térmicos, por lo tanto, habitualmente se mantienen los colores, los aromas, los sabores de los productos frescos. La alta presión es un proceso muy versátil. Se aplica en casi todos los ambientes de la producción alimentaria. El secreto de la alta presión reside en el hecho de que se trata de presión hidroestática, es decir, aun si tenemos una presión enorme con valores enormes de intensidad, se trata de una presión que es homogénea e isótropa, es decir, igual como intensidad de todas las direcciones. Este es el motivo por el cual, comprimiendo el objeto en cuestión, el alimento, en igual medida en todas las dimensiones, si este no es o no tiene una estructura esponjosa, digamos, no integra mucha aire, comprimido en igual medida de todas las direcciones, que mantiene el equilibrio de las fuerzas y por lo tanto no se altera en su forma. La eficacia de la alta presión está estrechamente ligada al concepto de actividad de agua libre, de actividad del agua. Más actividad del agua hay, más el agua está libre dentro de un producto alimentario, más el HPP será eficaz. El valor umbral de agua libre que se consiga, de actividad del agua que se consigue, bajo del cual el HPP se vuelve poco eficaz, es 0,89-0,90. Por encima de esto, el HPP realmente tiene excelente eficacia en inactivar las formas micróbicas, y los principales ámbitos son todo el mundo de los productos frescos, quesos blandos, salsas, los jugos, jugos de fruta, exprimidos, fiambres, pescado fresco y también otros productos gastronómicos. Bueno, esta es una de las filminas más importantes de la presentación porque da la idea de cómo funciona la alta presión. Entonces, vemos nuestros jugos de fruta abajo a la izquierda, que son cargados en cestos. Los cestos entran en el cilindro, que es el cilindro de la cámara hiperbárica, es decir, tienen que imaginar como si fuera un gran cilindro de paredes muy espesas donde se hospedan los productos. Este cilindro es sellado por cierres extremadamente robustos y es llenado con agua fría, normal, agua de llave, de la corriente, agua corriente, que va a llenar todo el volumen restante dejado libre por los productos. Es decir, que los productos están en agua fría, están en un baño de agua fría. Entonces, la presión de este sistema es intensificada, la presión hidroestático, no hay digamos, agujeros que disparan chorros el agua. No, no hay, digamos, no hay nada dinámico dentro. Es un baño en agua, digamos, un remojo en agua, y la presión que se intensifica hasta llegar a los valores que les dije anteriormente. Luego es mantenida esta presión durante algunos minutos. El proceso HPP es un proceso muy rápido. Realmente nuestras recetas van de 2 a 6 minutos.
Una vez que ha terminado la fase de presurización, viene la fase de decompresión, o sea que se afloja la presión, se vuelve a la presión común, ordinaria, la máquina se abre, el cilindro, digamos, la cámara hiperbárica se vacía al agua, la cual es mantenida, filtrada y mantenida fría para ser luego reutilizada en los ciclos siguientes. En esto el HPP también es una tecnología muy verde, muy ecológica, porque utiliza solamente corriente eléctrica y agua normal. Y una vez que se vació, el cilindro sale digamos, de su posición de cierre y un nuevo ciclo arranca con las nuevas cestas cargadas que entran, y las que sufrieron el tratamiento salen del proceso y los procesos son descargados, listos para ser puestos en heladera a la espera de ser retirados por nuestros clientes. Así es como funciona el HPP. Bien, entonces entremos enseguida en cómo funciona, cómo actúa el HPP. Entonces, la alta presión actúa, en primer lugar, desde un punto de vista mecánico, es decir, a estos valores extremadamente elevados de presión, esto se induce a la implosión, el colapso de las estructuras micróbicas. Ven ahí en estas fotos, las primeras, 2 en alto, 1 y 2, están ligadas a la bacteria Listeria monocitógenes. Las segundas son Salmonella. Ven ustedes como a la izquierda están las bacterias todavía no tratadas. A la derecha ven las bacterias tratadas. Se ve diferente en el microscopio, en el escaneo, cómo se modificó pesadamente la estructura de la bacteria que implosionó, que tuvo también daños en su pared celular. Por lo tanto, este es el motivo por lo cual son inactivadas las cargas micróbicas. Es intuitivo y queda claro que el HPP puede funcionar solamente con productos envasados, porque son sumergidos en agua, por lo tanto yo no podré utilizar productos a granel, digamos, productos desnudos. Tiene que estar envasado con embalajes flexibles, y también las etiquetas deben ser aptas al contacto con el agua. Es claro que yo no puedo poner ni vidrio, ni metal, ni latitas, pero tampoco, por ser water friendly, tampoco puedo poner Tetra Pak, para dar ejemplo, dentro de la alta presión, porque el vidrio lo rompería y la lata saldría totalmente abollada, totalmente deformada. Los envases plásticos con espacio en la parte superior, es decir, aunque sean llenas con atmósfera modificada, pero con aire normal, se pueden usar, pero seguramente la mejor manera para aplicar la HPP es cuando tenemos ausencia de gas, por lo tanto, productos al vacío. Una particular condición de vacío es el skin, la bandeja Skin, que probablemente todos ustedes conocen, que prevé la aplicación ante todo de un vacío dulce, es decir, esa película que envuelve el producto es apoyada sin modificar el producto mismo. Es un film termorretraíble que hace esta operación con mucha precisión, por lo tanto el producto es revestido justamente como por una segunda piel, de aquí double skin, y este seguramente es un excelente envasado para poder aplicar la alta presión. Les decía que el HPP se aplica en casi todos los ámbitos de la producción alimentaria, sino por lo menos en productos frescos, ¿no es cierto? Todo el mundo de los productos cárnicos, ven carne, fiambres, pero también los transformados de frutas o mix de fruta y verdura, un poco en todas sus formas. Hablo de transformados y después les voy a decir por qué. Les voy a dejar esto en suspenso. Por ahora no hablo de fruta y verdura tal cual, entera, fresca. Luego, todo lo íctico, el pescado. El pescado es un ámbito en el cual se pueden obtener grandes resultados, sobre todo porque el pescado es un producto
producto de muy corta vida, de corta shelf life, y por lo tanto, para poder darle una más larga shelf life, significa también menos derroche y posibilidad de vehiculizar el producto en tiempo más lejano que el punto, o sea, venderlo en lugares más lejanos del punto de pesca. Otro ámbito muy fuerte es aquel de las salsas, de los condimentos y de los productos ready to eat. Por lo tanto, la gastronomía ya lista para el consumo. Veamos cuáles son los productos que no funcionan bien para el HPP. Por lo que dije antes, queda muy claro por qué no puedo tratar un pan o un producto panificado, una estructura muy esponjosa. Si yo aplico la alta presión, deformo de modo irreversible el producto, que claramente también, si descomprimiéndolo luego volvería a su volumen ordinario del gas que estaba en su interior, claramente el pan no es que puede volver a inflarse como un globo, queda aplastado porque fue deformada su estructura. Entonces, por un motivo completamente diferente, no se tratan las especies o los polvos secos. ¿Por qué? Porque la actividad del agua es muy baja y, por lo tanto, la eficacia de la alta presión es extremadamente limitada. ¿Por qué es limitada? ¿Por qué? Porque la presencia de agua en estado líquido integrada dentro del producto es la que vehiculiza físicamente la presión dentro del producto mismo. Por lo tanto, es el medio realmente por el cual la presión puede alcanzar los diferentes puntos del producto y actuar para inactivar la carga micróbica. Por el mismo motivo, la fruta seca o la fruta deshidratada o los cereales no son tratados para ser tratados con la alta presión por su estructura y por su baja actividad del agua. Los productos de horno y los de hoja, perdón, y los enteros, por lo general tienen estructuras muy modulares que y tienen una fuerte componente gaseosa y entonces serían alterados en forma importante y salen bastante distintos de cómo entraron. Entonces, pero hay también muchísimos ejemplos que se tratan muy felizmente. Aquí, por ejemplo, algunos productos de naturaleza comercial en el ámbito íctico. Uno de los productos más importantes de la alta presión es el bacalao, sí, la merluza salada rehidratado, o sea, preablandado, y es un producto que tradicionalmente en Italia por lo menos se lo conoce porque en su forma salada, se lo conoce así. Hay un gran trabajo, es un trabajo grande rehidratar el producto. Ya acá nadie quiere más a nivel doméstico, tiene ganas de hacer este tipo de actividad y por lo tanto ya se lo presenta así, de este modo. Está listo como pescado fresco, entonces más de 5, 6, 7 días como mucho no puede mantenerse. Entonces los casos son dos: o lo lleno de conservantes o lo trato o descubro que tratándolo con la alta presión el producto dura hasta 40 días. Luego se indica 30 en la etiqueta por prudencia, pero esto hace de modo que el producto pueda ser comercializado fácilmente también a grandes distancias. Un producto que tratado es más lindo que el producto no tratado. Y como el filé de bacalao tal cual puede ser utilizada a la alta presión también para estabilizar también productos que son compuestos de bacalao, como esta ensalada de bacalao y aceitunas, que es un producto ready to eat, listo para el consumo. Esto es el gráfico de la inactivación de la Listeria monocytogenes en muestras de bacalao.
Aquí ven en rojo el gráfico de la presencia de listeria en términos logarítmicos en función del tiempo. En rojo está el producto no tratado. Por lo tanto, casi inmediatamente tenemos un aumento y luego una estabilización de la cantidad de listeria presente en el producto. Producto tratado con alta presión ve un decremento rápido de la presencia de listeria hasta anular la actividad con una total estabilidad que luego vemos que que llega a los 50 días. En este caso, pensamos un poquito más en la shelf life. El gráfico nos muestra la concentración de los microorganismos psicótrofos en las muestras tratadas con HPP y los no tratados. Los rojos son los no tratados, los azules son los histogramas de los productos del producto tratado. Vemos como en tiempo cero, después de un día, teníamos un 10 a la 6 de estos microorganismos que han sido abatidos hasta un 10 a la 1 y vuelven a tener valores importantes alrededor de los 40 días, 35, 40, 50 días. Entonces, por lo tanto, esta es lo que se considera la shelf life de este tipo de producto. Aquí tenemos otros productos que son unas salchichas de camarones. La verde es una salchicha de camarón con una componente de alga. Una vez que se comprobó la shelf life de los productos no tratados, no pasa más de una semana, 8 días de shelf life, y tratados con alta presión, tenemos una shelf life aumentada hasta más de 30 días. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos cuadruplicando la shelf life del producto no tratado. En este caso, no se evidencian diferencias apreciables, cualitativas, de aspecto del producto no tratado al producto tratado. Lo mismo lo tenemos en el caso de hamburguesas de pescado, hamburguesas crudas de pescado. Aquí también vemos como no hay diferencias y el aumento de la shelf life es análoga. Diferente es el caso de las salchichas de salmón. Entonces, el HPP tiene un efecto sobre la mioglobina, sobre ciertas cadenas proteicas de la mioglobina de la sangre y, por lo tanto, las carnes rojas frescas sufren una alteración de color, de un rojo intenso se vuelven rosadas. Aquí se ve como estas, y cuando hablo de carne, no entiendo solamente carne como porcina o bovina, pero también carne de pescado, especialmente atún y salmón que tienen un color rojo. Vemos como a la izquierda un producto no tratado con una shelf life de una semana, tratado con una receta de 6.000 atmósferas durante 3 minutos, ya se ve una alteración. 6.000 bar, 5 minutos, la alteración es aún más marcada y es cierto que se alcanza una shelf life que es más, se ha triplicado respecto del producto no tratado, pero la variación de color es importante. Esto repercute en el hecho de que difícilmente un producto de este tipo podrá ser presentado en el supermercado, en ámbito retail, pero en ámbito Horeca, o sea, en ámbito profesional, donde solamente los ojos del cocinero del restaurante, antes que la persona que se va a ocupar de cocinar estos productos, serán los únicos en darse cuenta y entonces el producto podrá ser vendido con gran ventaja porque una shelf life de este tipo permite grandes beneficios. Uno de los productos de transformación vegetal más importantes hoy que se venden en todo el mundo es el guacamole, la salsa cruda de palta que todos ya conocemos a base de pulpa de palta, lima y una pizca de sal. Avomex, que es tal vez el más grande productor mundial de guacamole, hizo su fortuna
insertando una planta HPP una vez terminada una línea, a la salida de una línea de producción de guacamole. ¿Por qué? Porque el guacamole es un producto que sufre mucho la aplicación del tratamiento térmico. Si nosotros tratamos el guacamole térmicamente, lo pasteurizamos, se vuelve marrón, se vuelve algo completamente distinto y de calidad mucho más escasa. Yo recuerdo siempre que existe el guacamole italiano y se llama pesto genovés, que tiene exactamente las mismas características de sensibilidad al tratamiento térmico. Por lo tanto, así como el guacamole, el pesto, de hecho de albahaca, tratado con alta presión, tiene los resultados de alargamiento de la shelf life muy importante, pero con el completo mantenimiento de sus características sensoriales. Por lo tanto, el color verde brillante, verde esmeralda y toda la componente aromática del producto. Cito el hecho de que el guacamole es el producto con la más alto crecimiento de ventas en todo el mundo. Un poco de otros ejemplos. Aquí tenemos unos jugos de fruta. Aquí se habla siempre de cold pressed juices, o sea, jugos de frutas extraídos en frío. En estas botellitas ustedes tienen fruta exprimida simplemente o con centrifugación o con extractor y sin ningún agregado. La fruta tiene la suerte de tener una natural acidez, por lo tanto un pH suficientemente bajo para darle una cierta robustez, y una vez que el producto es sellado dentro de su producto y ha sido tratado con la alta presión, alcanza shelf life realmente extraordinarias. Consideremos que un jugo de naranja hecho en casa, como pueden ser exactamente estas, más de 2 o 3 días no puede durar. Tratada con la alta presión supera razonablemente el 50-60 días. En los productos de, por ejemplo, los jugos de naranja, los jugos de cítricos, se pueden superar los 90 días sin ningún problema. Lo mismo se puede decir para otras versiones de transformados vegetales, que son los purés, las pulpas, o una excelente manera para poder usar los baby food, los purés frescos de fruta, lo que era una fruta, lo que la abuela rallaba en el rallador plástico para evitar la oxidación, pueden ser hechas y pueden ser estabilizadas muy eficazmente con este sistema de HHPP. Ven aquí ananá, pulpa de ananá en puré. En este gráfico podemos ver cómo el HPP es extremadamente eficaz en las diferentes tipologías de microorganismos. Entonces tenemos en la primera columna las presiones que se aplican, están, bueno, en megapascal, que son 1/10 de las atmósferas. Y luego está la comparación del PSIL, que es otra unidad de medida que ya van a conocer. En la primera columna tenemos los tiempos de aplicación, los valores en la línea 1 de los productos no tratados de Escherichia coli, de Salmonella, de Listeria monocytogenes, de los microorganismos aeróbicos y luego levaduras y mohos. Ustedes pueden ver cómo la exposición de estos patógenos a más de 4.800 bares, es decir, 5.000 bares, y en tiempos de exposición muy bajas, de pocas decenas de segundos, pero estamos en una zona prudente, más allá del minuto, la inactivación de estos patógenos es completa.
Aquí vemos un gráfico muy interesante que muestra cómo el proceso HPP, no siendo un proceso térmico, mantiene las características nutricionales respecto de los otros procesos de estabilización. Entonces, los primeros histogramas son el control, el producto no tratado. Los histogramas ven los análisis de presencia de ácido fólico y de mucha vitamina C. Entonces, ustedes ven que en el proceso HPP los histogramas son prácticamente idénticos a los del producto no tratado, por lo tanto la vitamina C se mantiene a más del 98% de su presencia, cuando en cambio tenemos una flash, un branching muy rápido, una pasteurización muy blanda, la mantiene, pero ya la reduce un poco, cuando en cambio una pasteurización convencional la deprime completamente la cantidad de estos nutrientes. A la parte de arriba, a la derecha, podemos ver cuáles pueden ser las shelf life de referencia. Por lo tanto, el control dura pocos días. El HPP puede tener resultados, sobre todo si es envasado, tal vez no en botellas con bolsas poliacopladas, con una capa de aluminio, con una gran barrera al oxígeno. Se pueden alcanzar varios meses de mantenimiento. La flash pasteurization está por debajo del mes y una pasteurización convencional da una estabilidad importante, pero también, y esa también permite el mantenimiento del producto durante muchos meses. Otros ejemplos de productos que son ready to eat, listos para el consumo, tenemos una ensalada de arroz al horno con zanahorias, hamburguesas con papas y zanahorias, o también productos que son listos para el consumo, listos y simplemente son simplemente para ser calentados y puestos en el horno y llevados a la temperatura agradable para ser consumidos. Tenemos ravioles en una salsa marinera y también las clásicas lasañas, todos productos que se pueden estabilizar con gran eficacia con la alta presión. Otros ejemplos, entonces, disculpen, abajo a la derecha ven pasta fresca rellena. Quien conoce los tortelli se llaman, son ravioles. Es una pasta fresca rellena muy conocida. Queda claro que este tipo de producto, y que me gusta subrayarlo esto, es un producto que sería imposible tratarlo si fuese envasado en una normal envase con termofilm. ¿Por qué? Porque la aplicación de la presión iría a hacer colapsar, a aplastar todos estos ravioles los unos sobre los otros. Entonces tendríamos un resultado del punto de vista estético horrible. Si en cambio yo los pongo en una sola capa dentro de un envase skin, obtengo un resultado excelente como el que ustedes ven. ¿Por qué? Porque este tipo de envase, desde el punto de vista de la alta presión, es como si cada elemento, cada raviol, estuviese envasado por sí solo. Entonces no tiene motivo para aplastarse con los otros elementos. Este es un ejemplo que muestra la diferente coloración, cómo se empalidece la alteración de color entre una carne cruda no tratada y la carne tratada. Entonces a la derecha tenemos la carne no tratada, ven, dice control no HPP, ven, y en cambio a la izquierda tenemos esta pechuga de pollo tratado con alta presión, que ven ustedes el color fuertemente alterado. Aquí les voy a mostrar un par de ejemplos no ortodoxos. Hemos hablado mucho de inactivación, de carga bacteriana y otras cosas. Ahora vamos a ver el uso de la alta presión como un paso de proceso. Es decir, la alta presión puede ser utilizado para efectos raros que
que, digamos, la intensidad mecánica del ejercicio de la alta presión induce sobre los productos. En este caso hablamos de moluscos bivalvos, es decir, mejillones, ostras, berberechos. En el momento en el que son sometidas al HPP, el HPP induce la total separación del molusco, es decir, de la parte comible, la que se come, de la cáscara, de la conchilla, digamos. Y entonces este es un rendimiento enorme, porque ustedes ven en esta foto, la ostra mantuvo su total forma y volumen, ¿no? Y también es un poco hipertrófica porque un poco de agua la adquiere, digamos. Entonces, en el momento en el cual yo luego utilizo el molusco, tal vez para hacer otros tipos de elaboración, en este caso son como unas salsas a base de óstrica norteamericanas, es una cocktail sauce, y puedo tener ventajas enormes en usar el HPP para abrir las ostras. Lo mismo sucede con los crustáceos, con las pinzas, por ejemplo, la langosta, cangrejos enormes del Atlántico. Bien, una vez que son sometidos a la alta presión, ven la separación de la parte comestible de la carne del animal de la parte dura, digamos, de su cáscara, con un rendimiento enorme. Piensen ustedes que normalmente cuando abrimos en un restaurante una langosta, logramos, si somos buenos en recuperar su carne, el 45 o como mucho el 50% de las carnes. En este caso, realmente, no digo que se recupere el 100%, pero se supera el 90% con muy grande facilidad. Resumiendo, la alta presión con el correcto packaging, con los correctos envases, da ventajas, beneficios extraordinarios, tanto en términos de extensión de la shelf life como en términos de eliminación de patógenas y, por lo tanto, de seguridad alimentaria. El HPP va de la mano con la búsqueda, la investigación de un alimento sin conservantes. Entonces, en el momento en el cual vamos a estabilizar un producto alimentario con un proceso mecánico, con un proceso físico, de forma análoga a la pasteurización, donde pero se usa en cambio la temperatura, se está caminando en la dirección de tener un producto con una etiqueta limpia. Es decir, desde el punto de vista marketing, un aspecto muy importante porque todos los consumidores en todo el mundo están buscando justamente productos más saludables, productos sin estos aditivos que son reconocidos como nocivos para la salud. La extensión de la shelf life, la extended shelf life, comporta una serie de beneficios importantes. El primero, sobre todos, es el de una distribución comercial mucho más fácil. Yo tengo un producto que dura por más tiempo y me es mucho más fácil a llevarlo a la cadena de distribución, pero al mismo tiempo también puedo llevarlo a mercados más alejados. En el momento en el que no tenía el transporte refrigerado, hago este paralelismo, pero que es muy claro, el pescado se lo comía solamente en las zonas de playa y cerca del mar. Desde hace mucho tiempo, desde que se puede tener un buen transporte refrigerado, el pescado fresco puede llegar también a todas partes. Entonces, el alargamiento de la shelf life puede comportar, pero no solamente ventajas posteriores, digamos, o sea, hacia la distribución
producción y hacia el momento del consumidor y del usuario final, pero también antes, por lo que se refiere a la optimización de las producciones, porque cuando yo tengo un producto que dura muy poco, a menudo lo tengo que producir continuamente, lo tengo que producir casi diariamente, pero en el momento, en cambio, en el cual tengo un proceso que me alarga la shelf life, puedo pensar de realizar lotes de producción más grandes, más importantes, manejar estos lotes con un depósito y voy a tener voy a poder entregar los pedidos mucho más rápidamente y con un ahorro de costos importante. Lo dijimos muchas veces, lo repetimos, es un proceso en frío, es un proceso frío. Por lo tanto, las propiedades nutricionales y organolépticas y sensoriales de un producto, sobre todo de un producto fresco, se mantienen completamente inalteradas. El HPP puede tratar productos que no pueden ser tratados térmicamente. El ejemplo es el de nuestros productos que tratamos mayormente, que son los productos de fiambrería para exportación. Es evidente que nosotros estamos en Parma, el grueso de la exportación se hace en este ámbito, especialmente por el jamón crudo de Parma y también los salames, salame felino y muchos otros de nuestra zona. Es imposible tratar un cierto producto con un proceso térmico, un jamón crudo no se puede estabilizar térmicamente. Por lo tanto, si yo quiero llevarlo a los mercados como el norteamericano que exigen listeria cero, evidentemente tengo que usar un sistema alternativo al sistema ILEAS, entonces justamente el HPP. Entonces puedo realizar análogamente, puedo pensar también en otros productos que tratados en frío pueden dar innovación y ventajas competitivas importantes. Entonces, hablé de la eliminación de patógenos en el caso de la cero listeria en la exportación hacia Estados Unidos, máxima seguridad, posibilidad de llevar los productos en forma segura, de no tener problemas en los procedimientos de aduana. El HPP es un proceso muy versátil. Se puede aplicar justamente en muchos ámbitos que hemos citado muchas veces. Hemos hablado poco de los quesos, pero por ejemplo, los quesos blandos, los quesos con mucha actividad del agua, voy a citar dos en todos, por ejemplo, la ricota y la crescenza, que se llama stracchino, son productos muy cremosos, muy blandos, que a nivel artesanal que tienen un nivel cualitativo alto, pero no superan por lo general los 15 días, y ya fui abundante en esta, pero es así que una ricota tratada con alta presión supera los 42 días fácilmente, y el straquino que está protegido por una natural acidez propia supera los 50 días. El HPP es un proceso global, no hace diferencias, obviamente, entre la parte externa, superficie y núcleo, es decir, corazón del producto, se aplica a los productos ya envasados y por lo tanto no es posible ser contaminado después del tratamiento. Justamente porque la alta presión es, como les dije, un efecto mecánico de la presión hidroestática, es un proceso que embiste el producto en su totalidad instantáneamente. Entonces, los resultados de inactivación micróbica son independientes del tamaño, de la forma y del peso del producto. Es decir, yo tengo un producto de 100 gramos o de medio kilo o de 10 kilos, tratado con la alta presión, obtengo el mismo resultado. Sí, nos olvidamos por un segundo el aspecto de tener que usar hoy
en envases plásticos, porque la flexibilidad es el aspecto fundamental de los envases que sean aptos al HPP, pero yo me confío que en el próximo futuro tendremos bioplásticos muy eficientes, porque seguramente será así. Ya algo empieza a asomarse en esto. El primero, el ácido poliláctico, este ya es un plástico que se usa, que está en uso para los envases. Es una tecnología muy ecológica, es una tecnología que tiene un cap food muy contenida. Usamos solamente agua que es reutilizada y corriente eléctrica es lo que se utiliza. Por lo tanto, tiene un impacto ambiental muy, muy bajo. Dos palabras de nuestra empresa HPP Italia. Es la primera sociedad italiana que hizo de su servicio un servicio con terceros, la única actividad HPP está aplicada a productos alimentarios que los productores nos confieren. Estamos en la provincia de Parma, en este país que se llama Traversetolo, cerca de Parma. Nosotros le ofrecemos a los productores de alimentos para obtener alimentos saludables y alto grado de temporalidad. Este es el layout de nuestra planta. Los productos entran en un área de recepción donde son controlados, luego son llevados a una gran celda frigorífica estoqueados a 2 grados centígrados a la espera de ser tratados. Tenemos 2 máquinas de 525 litros cada una. Son las máquinas más grandes del mundo. Tienen la mayor capacidad del mundo y efectuamos el tratamiento en una sala de elaboración con temperatura controlada, y una vez tratados los productos son llevados otra vez a otra celda frigorífica, siempre a temperaturas de 2 grados centígrados, a la espera luego de ser enviados luego y ser retirados por los clientes. Como servicio opcional ofrecemos también la posibilidad de hacer el embalaje secundario, ponerlos en cartones, que hacerlo en la empresa, que puede ser útil sobre todo cuando el tratamiento HPP es el último en ser efectuado sobre el producto. Por lo tanto el producto luego tiene que ir directamente a la distribución. Entonces se volvería un útil y un costo mínimo hacer volver el producto a la empresa solamente para la operación de digamos, de packaging, último packaging y de cajas, ponerlo en cajas. O habrán notado que hay un sentido único de elaboración. ¿Por qué? Justamente porque los productos tratados a menudo son indistinguibles de los no tratados, es decir, solamente el hecho de que sale mojado, pero eso es un detalle que uno no se puede basar sobre eso para reconocerlos. Los productos no tratados no pueden mezclarse con los tratados. Por lo tanto, la manera más segura es tener una sola dirección de elaboración. Esta es nuestra primer máquina con la que comenzamos en el año 2014, una 350 litros de la Abur Technology norteamericana, que quedó activa hasta enero de este año. Desde julio del 2020, desde febrero de este año, en cambio, en la empresa están presentes 2 máquinas, como les he citado. Esta es una imagen de una de estas, de 525 litros cada una, con capacidades productivas realmente importantes. Bueno, este es un poco, yo les agradezco mucho por la atención que me han dedicado. Creo que me he mantenido en los tiempos que me habían dado. Así está escrito en italiano, pero bueno, este es un diagrama que resume un poco todas las que son las ventajas de la alta presión. Y si les da gusto, para tener un poco el sentido de cómo funciona el HPP, voy a mostrar un pequeño video de 3 minutos que muestra exactamente los pasajes que sufren los productos alimentarios, en este caso jugos de frutas, mientras atraviesan el proceso alta presión.
Veamos si logro mostrarles el video. Si vede? Bene. Ecco fatto. Y aquí han podido ver el video. Bueno, muy bien. Entonces, si hay preguntas, si hay... Sí. Si hay curiosidades, si hay preguntas, estoy a disposición. Hay una pregunta, Federica, ahora te la Sí. vamos a compartir, un segundo. Bueno. May, ¿podés compartir el documento? Dale, sí. Dale. Prego, prego. Allora, partiamo con la prima. Bueno, arranquemos con la primera pregunta. Entonces, las máquinas para la alta presión son instalaciones extremadamente costosas. Las plantas que han visto
hoy con el mercado actual, digamos, una máquina hoy para la alta presión de 525 litros sale aproximadamente 4 millones de euros. Son plantas muy costosas, pero más allá del costo, tiene, ahí está luego el costo de, del operativo de la planta, de la fábrica, digamos, que está alrededor de la máquina, y luego están los costos de mantenimiento. Son costos más bien elevados. Es cierto que ya las máquinas tienen una operatividad importante, una capacidad operativa importante, por lo tanto el costo del tratamiento se redujo en forma muy relevante. Por lo tanto, estos son los costos que tienen que tener en mente para instalar una máquina HPP en una fábrica. Se pueden considerar también máquinas más pequeñas, como nuestra primera, la 350 litros, que ya es una máquina grande en sí. La más pequeña hoy es una de 100 litros. Hay también máquinas más pequeñas de 55 litros, pero estas ya casi no se usan más para hacer producción. Y también una máquina de 100 litros de capacidad bruta es una planta que vale más de 1,5 millones de euros. O sea, son costos relevantes y tiene sentido comprar una planta solamente si los volúmenes de producto para hacer tratar es relevante, lógicamente. Si entendí bien, la segunda pregunta dice ¿cuánto es la duración del proceso? Siempre es el mismo, o si depende del tipo de producto. Dependerá del tipo de producto. Lógicamente, cuando yo trato productos como jugos de fruta, aplico un proceso típicamente de 2-3 minutos. Cuando en cambio trato fiambrería o productos con actividad del agua más baja, tal vez paso a 5 o 6 minutos. Si en cambio se hablaba de este proceso como instalación de una planta determinada, si ustedes consideran que la fábrica ya está totalmente dotada de todo lo que sirve para la máquina, es decir, todas las canalizaciones, todo lo eléctrico, el agua, o sea, todo lo que es accesorio para que funcione, accesorio pero necesario para hacer funcionar la máquina. Una instalación de una planta de este tipo conllevaría tipo 5 o 6 semanas, un mes y medio, a grosso modo. Bene, sì, sì. Allora, no, non c'è una regola di questo No, tipo. no hay una regla de este tipo. No hay una regla de este tipo. La resistencia a la presión de los varios microbios de las bacterias es diferente. Por lo tanto, la receta, quiero decir, para nosotros la receta es la copia de los parámetros presión-tiempo. Entonces, los parámetros que nosotros tenemos que aplicar para estabilizar un alimento dependen de las características del alimento, sobre todo actividad de agua libre y pH, y de la tipología de variedad micróbica que tenemos que inactivar, que tenemos que abatir. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo que inactivar la Listeria monocytogenes y no supero los 5.000 bares, entonces a la Listeria monocytogenes le estoy haciendo cosquillas, no le hago nada. Entonces, esto para decir que
No se puede decir si yo hago 4.000 bares y abato un poco, si hago 5.000 bares, abato el doble y si hago 6.000 estoy abatiendo tanto. No, no es un proceso lineal, es un proceso que tiene que ser conocido e estudiado caso por caso. Bene, qui Questo l'ho già detto. máquina ya lo dije, lo acabo de... Allora, si può usare Se puede usar en los mermeladas de fruta, sobre todo en las de bajo tenor de azúcar, por lo tanto las muy naturales. ¿Por qué? Porque entro ahora en el grado Brix, que indica, digamos, la cantidad de azúcar, digamos, que también está ligada a la densidad de un producto, deprime, es decir, vuelve menos eficaz la alta presión. Por lo tanto, en el momento en el que tenemos compuestos de frutas muy naturales, con poco azúcar, estas pueden ser tratadas con alta presión con grande eficacia. Hay un aspecto importante que hay que decir. Las mermeladas, desde siempre, en la cabeza de las personas, están consideradas como productos de larga conservación, productos esterilizados, productos que yo puedo dejar en la despensa, los dejo en la repisa, digamos, y por meses y años y no pasa nada. Queda claro que aquí que un producto de este tipo tratado con la alta presión tiene que ser entendido de una manera diferente, porque siendo el HPP ineficaz sobre las esporas, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos, miramos productos que se entienden como de larga conservación. O sea, se pueden tratar, pero hay que poner cuidado al tema del tenor de la cantidad de azúcar. Ok, allora, considerate che 525 litri... Consideren ustedes que 525 litros para nuestras máquinas es una capacidad bruta, digamos, de la cámara hiperbárica, y la capacidad neta de los cestos que hospedan los productos es de 470 litros aproximadamente. Luego, ¿cuántos kilos o cuántas piezas de productos logramos hospedar, recibir dentro del batch? Dependerá de la geometría del producto. Las botellas no son muy favorables. Seguramente los envases más favorables son las bolsas de producto fluido. Por ejemplo, una bolsa de producto fluido se adapta muy bien al volumen cilíndrico y lo ocupa con gran facilidad, y por lo tanto, frente a 470 litros útiles, tal vez también somos capaces de poner 440 o 450 kilos o litros de producto. En este caso sería muy favorable. Claro que si yo pongo botellas cuya geometría no va tan bien con la geometría cilíndrica de los cestos, entrarán muchos menos. El ejemplo es que ahí donde vimos esas botellitas en el video de 250 mililitros, de un cuarto de litro, y bueno, en un batch, en un canasto de estas botellas entrarán aproximadamente 770. Sí, 770, 80. Y por lo tanto, luego son cargadas a granel, no en forma ordenada, porque es imposible manejar cada 5 minutos un canasto, un batch de 750 elementos y pretender de ponerlos ordenados. Entonces son volcados en estos cestos y dispuestos de esta manera a un poco, sí, a granel, digamos, sueltas. La otra pregunta es sobre la reutilizabilidad del agua. En línea de principio, el agua que es filtrada y es mantenida fría podría ser reutilizada hasta el infinito,
no tiene un límite. Nosotros, visto que de noche no se trabaja y el agua no está en un contenedor, digamos, aséptico, en un contenedor sellado. El agua está en un tanque, en un gran tanque de acero, totalmente normal, queda detenida ahí por toda la noche. Entonces, por este motivo, nosotros la cambiamos 3 veces por semana, un día sí y un día no, día por medio. Y cada noche, antes de detener la planta, hacemos un ciclo, digamos así, de rápido lavaje con un poco de hipoclorito para dar una limpieza a la máquina, porque de todas maneras es cierto que la máquina, perdón, no la máquina, el agua y la planta desde el punto de vista microbiológico es muy limpio, pero dentro de la planta no están solamente las bacterias, también está la parte de contaminación físico, químico, es decir, partículas de polvo, de suciedad, todo lo que puede estar arriba de los productos, que claramente eso también entra en el agua y Nel frattempo ho risposto anche alla domanda sui successivi mientras batch. tanto, contesté también lo que el agua es reutilizada y para cada batch es llevada dentro de la máquina aproximadamente 130, 135 litros de agua. Nuestro tanque del cual se extrae el agua es un tanque que contiene 900 litros de agua. Por lo tanto, cada vez yo saco una cuarta parte, luego esta agua vuelve y vuelve en una gran masa de agua sustancialmente limpia, porque también es filtrada. Assolutamente no. No, a nivel doméstico absolutamente no. A nivel, o sea, no existe esta posibilidad de manejar la alta presión a nivel doméstico. ¿Por qué? Porque también, aunque si hubiese una muy pequeña máquina para la alta presión, la absorción de corriente eléctrica que necesitan las bombas para generar la presión, veo al profesor Antoniazzi que sonríe porque se habla de absorciones eléctricas que son miles de, cientos de veces de que la absorción eléctrica de una residencia, de una casa, digamos. Imagínense que una sola de nuestras máquinas, cuando usa la bomba para entrar en presión alta, en ese momento absorbe aproximadamente 380 kilowatts. 380 kilowatts y normalmente el consumo doméstico normal de una casa es de 3 kilowatts. Europa implica una nuova alternativa a corto termine? Allora, non è ancora molto diffusa. Entonces, todavía no está muy difundida esta tecnología, es poco difundida, está mucho más difundida en Norteamérica, se está difundiendo y seguramente se la puede considerar una nueva alternativa a corto plazo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos iniciado hace 8 años y vemos en los últimos años un trend en gran crecimiento donde cada vez más productores alimentarios han tenido noticia, han conocido el HPP y siempre cada vez más ámbitos alimentarios se acercan a este tipo de tratamiento para estabilizar los propios productos. O in forni vapore tipo Rational, non capisco la domanda io, per prodotti di quinta gamma. Sono opzioni simili? E con Allora, barattoli di vetro in autoclavi?
Allora, sono soluzioni simili. Entonces, ¿son soluciones similares? No, sobre todo. Entonces, voy a arrancar desde el principio. Así vamos como puliendo un poco algunos puntos. Entonces, desde el momento en el cual razonamos pensando en productos pasteurizados, en atmósfera modificada o bien cocidos a baja temperatura, la HPP puede dar mucha ventaja, sobre todo a los segundos, es decir, a los cocidos a baja temperatura. Ustedes consideren que la temperatura al vacío, a baja temperatura, de los productos cocidos durante muchas horas a una temperatura incluida entre los 60 y los 65 grados. Típicamente se obtienen carnes al horno, carnes muy ricos con grandes propiedades organolépticas, pero desde el punto de vista de la seguridad alimentaria siempre han estado a 60 grados, no subieron a 80, 84 grados en su corazón como prevé una pasteurización tradicional. Por lo tanto, un producto de este tipo encuentra gran beneficio a ser tratado en frío con el HPP. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a pasteurizar, estoy vanificando todo el esfuerzo que hice para hacer la cocción a baja temperatura. Por lo que se refiere a la comparación, en cambio, con tratamientos en forma de vapor tipo rational para los productos de quinta gama, tenemos otro tipo de aspecto. La temperatura tiene un impacto sobre el producto, sobre todo, a diferencia del HPP, tiene un impacto sobre la inactivación enzimática, cosa que el HPP no hace. Si yo, entonces, me limito a hacer el HPP, tengo que, en cierta manera, preocuparme en haber arreglado un poco las enzimas. Puedo pensar en hacer una acción mixta, es decir, hacer un pequeño tratamiento térmico de inactivación enzimática para tratar de alterar lo menos posible el producto y luego tratarlo con la alta presión para estabilizarlo definitivamente. Entonces, no son opciones similares y la comparación con los productos en vidrio, en autoclave, es muy alejado, son dos cosas muy diferentes. Espero haber entendido bien la pregunta y de haber satisfecho con la respuesta. Allora, questa è una domanda molto difficile. Esta es una pregunta muy difícil. La respuesta es sí, pero en varios niveles. Es decir, la esterilización no. ¿Por qué? Porque la esterilización comporta el hecho de haber eliminado también las esporas y nosotras las esporas no logramos eliminarlas. Y esto es claro. Puede, en muchos casos, reemplazar la pasteurización y durante toda mi presentación he mostrado cuáles son las ventajas respecto del tratamiento térmico con algunas limitaciones. La más fuerte de estas, los dos límites más importantes son el envase, que necesariamente tiene que ser flexible, y luego el hecho que tanto antes como después del tratamiento, los productos deben quedar en cadena de frío a 0 o 4 grados, es decir, tienen que quedar a temperatura de heladera. Allora, Entonces, hoy la tecnología HPP está en línea con los costos de tratamientos de otras tecnologías. Entonces, para contestar esta pregunta, yo voy a decirles cuánto vale el HPP. Entonces, es más rápido para mí. Yo siempre doy una ventana, doy un intervalo de costo,
¿Por qué? Porque les dije que el costo de proceso HPP depende de la geometría del producto, porque es la geometría del producto la que determina cuántos productos logran permanecer dentro del batch, en el ciclo de la máquina. Entonces, en el caso afortunado de productos fluidos contenidos en bolsas, podemos estar alrededor de los 45, 50 centavos por kilo. De euro por kilo, cuando en cambio vamos a los casos más desafortunados, donde en cambio tenemos, digamos, las bandejas termoselladas que tienen una forma de tronco de pirámide, que es una geometría que no funciona bien con la geometría cilíndrica de los cestos, entonces ahí podemos llegar a un costo de aproximadamente 80, 85, casi 90 centavos de euro por kilo. Professore, non vedo altre domande. Non ci sarebbero altre domande. Bene, allora... Bien, entonces... No. Spero che sia stato interessante, insomma, ecco. Bene. Bene, bene, bene. Grazie a lei per lo sforzo della traduzione e davvero l'aiuto che mi ha dato. Ok, prima di finire possiamo dire... Antes de terminar, podemos decir esto, que es una tecnología que está evolucionando lentamente, porque lo que asusta un poco es la inversión inicial. Luego, el costo industrial, hemos visto, es... digamos, es medio euro por kilo, o sea, para hacer un número aproximado, no es alto, pero hemos visto que dónde están las ventajas, ahí realmente están los puntos importantes. Dio antes los ejemplos de cómo sacar la sal cómo sacar, digamos, la sal del pescado. Antes se hacía con unos envases fuera del negocio porque, claro, tienen olor. Entonces, Tollensal, sacar la sal duraba días y teníamos un producto desde el punto de vista microbiológico con cargas muy altas. Entonces ahí hemos resuelto un problema. Realmente fue un gran éxito. Aún si es un producto que no tiene grandes volúmenes, claro. El segundo son el de las bebidas de fruta. Hemos arrancado con unas bebidas normales y tal vez una bebida que también era tal vez aguada, tampoco no era el 100% de fruta. Queda claro que nosotros aquí apuntamos con el HPP a una calidad elevada. Calidad elevada significa el sabor, el gusto y el color, y también lo verde, si piensa en el kiwi o en el guacamole, en la palta, es como con un poco de calor se vuelve marrón. Y entonces, y el tercero fue un problema más legal, si se quiere llamar así, pero bueno, sí, los Estados Unidos imponen determinadas reglas y si ustedes... en Estados Unidos es el más grande mercado del mundo, tienen que tener listeria cero. Y ahí fue un boom, realmente. Entonces, yo pienso que también para la Argentina daría la posibilidad de difundirlo. Luego, lógicamente, estarán los efectos, como por ejemplo sobre las langostas, que es lindo de ver, pero es así. Bueno, tal vez es limitada y la inversión no se puede hacer para las langostas. Bueno, yo agradezco enormemente por la claridad. Fue muy fácil seguirlo al profesor y espero de volver a vernos. En Argentina ahora es el periodo de verano, entonces nosotros tenemos, en las fiestas de Navidad, por lo tanto el próximo evento va a haber uno más la semana próxima para los panificados en cereales de brotes, y luego pasaremos al 1 de marzo con el MITA. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Grazie anche a lei, arrivederci.